Hola a todos. Sí, soy su amigo Einstein. Se estarán preguntando qué hago aquí. Pues solo decirles que he conseguido viajar en el tiempo para ayudarles a cultivar la mente y a alcanzar el éxito. Por eso estoy en Bookscanner, Biografías en Libro, el canal donde se resumen y comentan las mejores biografías para ayudarles a decidir si vale la pena sumergirse en sus páginas. En este episodio exploramos la fascinante autobiografía de Paul Newman, la extraordinaria vida de un hombre corriente. Acompáñenme mientras desentrañamos los momentos más impactantes de su historia. Les dejo con el narrador. Comenzamos. Soy dos personas, Paul Newman el actor y Paul Newman el hombre. El primero se alquila, el segundo no se vende y vive como le da la gana. Con estas palabras el propio Paul Newman describía la división entre su imagen pública y su verdadero yo. ¿Acaso las leyendas de Hollywood nacen sin cicatrices? Detrás de aquellos famosos ojos azul intenso había un ser humano lleno de inseguridades, pasiones y lecciones de vida. Esta es la historia íntima de Paul Newman, un recorrido emocional por la vida de un hombre que brilló en la pantalla y luchó en la sombra de sus propios demonios. Paul Leonard Newman vino al mundo un frío día de enero de 1925 en un suburbio de Cleveland, Ohio. Creció bajo la mirada severa de su padre, Arthur, un comerciante judío dueño de una tienda de deportes, y el cálido cariño de su madre, Teresa, una mujer de origen eslovaco con un toque de misterio. Desde niño, Paul sintió el peso de las expectativas paternas. Su hermano mayor, Arthur Jr., se burlaba de él sin piedad, y su padre no ocultaba su decepción ante aquel chico tímido que parecía no destacar en nada. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de demostrar su valor ante la fría mirada de un padre exigente? Paul ansiaba ese reconocimiento. Era un adolescente enclenque, de apenas 1,60 m de estatura y menos de 50 kilos de peso, demasiado pequeño para encajar en el equipo de fútbol americano de la escuela. Las chicas apenas reparaban en él y él se sentía un don nadie. Buscando un sentido de pertenencia, Paul probó suerte en el club de teatro del instituto. No porque llevase el arte dramático en la sangre, sino, según confesó más tarde, porque quería huir del destino que parecía marcado para él: vender guantes de béisbol en la tienda familiar. A los 18 años, en plena Segunda Guerra Mundial, Newman se alistó en la Armada. Imaginemos por un momento a aquel joven inseguro enfundado en un uniforme militar, esperando encontrar en la guerra la oportunidad de ser alguien. Quería ser piloto de combate, pero irónicamente sus famosos ojos azules resultaron ser daltónicos y le cerraron esa puerta. Terminó sirviendo como radiotelegrafista y artillero en un avión torpedero en el Pacífico. Su experiencia bélica estuvo lejos de las hazañas heroicas del cine. Paul se consideraba un soldado mediocre, más asustado de fallar que de morir. Él mismo contaba, con humildad y humor, cómo confundía los altímetros y era un desastre manejando la ametralladora. Cuando la guerra terminó, volvió a casa sin medallas ni fanfarrias, pero con ganas de empezar de nuevo. De regreso en Ohio, Paul ingresó en la universidad gracias al programa para veteranos, aunque poco le interesaban los estudios de económicas que había elegido. Había pegado el estirón y ganado algo de confianza, pero seguía sintiéndose fuera de lugar. Se rebeló de formas impredecibles. Paseaba por el campus con un llamativo abrigo de piel de mapache, y llegó a prender fuego a su propio coche solo por arrancar risas y algo de atención. En el fondo, esa conducta alocada parecía un grito silencioso de alguien que aún buscaba su identidad. En esos años, Newman también demostró un olfato inesperado para los negocios. Montó una pequeña lavandería para sus compañeros, donde ofrecía cerveza gratis mientras se lavaba la ropa. Atraía a tantos clientes que el negocio prosperó, pero ni siquiera eso le llenaba. Entre fiestas, travesuras y alguna que otra borrachera que terminó en comisaría, Paul seguía sin encontrar su camino verdadero. Entonces llegó el amor, o al menos el primer amor serio, a darle un rumbo. En 1949, con 24 años, Paul se casó con Jackie Beat, una joven actriz de 19 años a la que conoció actuando en una modesta compañía de teatro de verano. Jackie no era la típica chica que se acercaba al guapo Newman en los bares. Era seria, dulce y creyó en él cuando apenas tenía con qué pagar el alquiler. Se casaron rápido, casi con urgencia juvenil, y empezaron una familia.
Paul alternaba sus incipientes trabajos de actor de teatro con empleos humildes. Llegó a trabajar en una granja, para poner comida en la mesa. Poco después de su boda, la vida lo puso a prueba. Su padre murió repentinamente. Paul, que aún no había logrado nada destacable, se sintió más perdido que nunca. Con una esposa embarazada de su primer hijo y el peso del luto sobre los hombros, pensó que había fallado. Nunca conectamos como padre e hijo, admitiría después sobre su relación con Arthur Newman. Atrapado por la responsabilidad, regresó temporalmente a la tienda familiar para hacerse cargo del negocio, intentando ser el hijo que creía que debía ser. No le fue mal como comerciante, demostró tener disciplina y habilidad para ganar dinero, pero cada día detrás del mostrador sentía que traicionaba sus propios sueños. De 1952, con un hijo pequeño en brazos, el recién nacido Scott, y otro bebé en camino, Paul tomó una decisión que cambió su destino. Dejó la comodidad relativa de Ohio y se mudó con su joven familia a Nueva York, para perseguir una carrera actoral. ¿Te imaginas el vértigo de dejar atrás la seguridad y saltar al vacío por un sueño? Fue un salto de fe gigantesco, nacido tanto de la desesperación como de la pasión. En Nueva York, Newman estudió en el legendario Actors Studio, cuna de grandes intérpretes. Allí, rodeado de talentos y maestros exigentes, se topó de lleno con sus inseguridades. Le intimidaba actuar frente a sus compañeros. De hecho, confesó que dejó de presentarse a las escenas en clase porque el maestro Lil Strasberg lo criticaba sin piedad. Aún así, Paul continuó. Cada mañana se ponía su único traje decente, tomaba el ferry hacia Manhattan y recorría agencias de casting buscando oportunidades. Fue en una de esas audiciones donde conoció a una joven rubia de ojos verdes llamada Joanne Woodward. Corría 1953. Joanne, aspirante a actriz sureña, inteligente y talentosa, no quedó particularmente impresionada con Paul en un inicio. Años después recordaría con una sonrisa que aquel chico era muy guapo, gracioso y pulcro, pero no más que una cara bonita y un actor bastante malo en aquel entonces. Sin embargo, entre casting y casting nació una amistad sincera entre ellos. Paul, con esposa y 2 hijos en casa, Scott y Susan, a los que se sumaría pronto la pequeña Stephanie, no buscaba más que compañía y apoyo profesional. Joanne, por su parte, admiraba la humildad y el humor autocrítico de Newman. Fueron amigos antes que nada, compañeros de penurias en esa jungla de rechazos que es el mundo del espectáculo. La carrera de Paul comenzó a tomar ritmo a mediados de los 50. Tras algún papel menor en Broadway, Hollywood le dio una oportunidad y lo contrató para su primera película, El Cáliz de Plata, 1954. El resultado fue desastroso. Su actuación fue tan poco convincente que Newman llegó a disculparse públicamente por ella, pagando de su bolsillo un artículo en una revista para pedir perdón al público. Podría haber sido el final de todo, pero aprendió de aquel tropiezo y se preparó mejor. En 1956 le llegó una segunda oportunidad de la mano de Marcado por el Odio, donde interpretó al boxeador Rocky Graziano. Esta vez, Paul se entregó por completo al papel y su intensa actuación le ganó el respeto de la industria. De la noche a la mañana pasó de ser un actor inseguro a una estrella en ascenso. Detrás de ese éxito repentino, sin embargo, su vida personal se volvía cada vez más complicada. El acercamiento con Joanne Woodward, que hasta entonces era su amiga y confidente, se transformó en algo más profundo durante el rodaje de El largo y cálido verano, 1957, película que protagonizaron juntos. La química en pantalla era innegable, y fuera de cámara la atracción que habían mantenido a raya se hizo irresistible. Paul se encontró dividido entre el amor apasionado que sentía por Joanne y la lealtad hacia Jackie, la esposa que lo había acompañado en sus años más duros. El conflicto interno era devastador. ¿Qué se hace cuando el amor de tu vida aparece en el momento equivocado? Cuando seguir al corazón significa causar dolor a quienes te rodean. Incapaz de manejar la culpa, Newman comenzó a ahogar sus sentimientos en alcohol. Salía a beber cada vez con más frecuencia, buscando en cada vaso de cerveza la forma de acallar la voz de su conciencia. Una noche, después de cenar con los amigos, estrelló su coche contra una boca de incendios, totalmente borracho. Fue arrestado por conducir ebrio. Aquel incidente lo sacudió. Paul comprendió que estaba al borde de perderlo todo: su familia, su carrera y quizá hasta la propia Joanne.
Finalmente acorralado por la verdad, Newman se sinceró. Primero con sus amigos más cercanos y luego con Jackie. Admitió que estaba enamorado de Joan Woodward. El divorcio fue inevitable y doloroso. En 1958 Paul y Jackie se separaron, rompiendo una familia con 3 niños pequeños. Jackie quedó con el corazón hecho trizas y Paul cargó para siempre con el remordimiento de haberla herido. Joan también sufrió el estigma de ser la otra mujer, ante los ojos de muchos. Fue un momento oscuro para todos. Pero el amor de Paul y Joan, contra viento y marea, prevaleció. Pocas semanas después del divorcio, Paul Newman se casó con Joan en Las Vegas, iniciando así una nueva vida. La prensa era escéptica. ¿Cómo podría durar un matrimonio nacido de un romance clandestino en Hollywood, donde nada parece perdurar? Sin embargo, Paul y Joan estaban decididos a demostrar que se equivocaban. Los Newman se instalaron lejos de las luces del espectáculo, en una casa rural de Westport, Connecticut, junto a un bosque y alejada del bullicio. Querían una vida lo más normal posible. Tuvieron 3 hijas juntos, Elinor, Melissa y Claire. Durante un tiempo disfrutaron de una felicidad doméstica casi idílica, haciendo barbacoas en el patio y conversando con vecinos que los trataban como gente común. Paul prefería unos vaqueros gastados y un viejo Volkswagen Escarabajo modificado, con un motor Porsche rugiendo bajo el capó, a los trajes elegantes y coches de lujo. En casa era un hombre de familia que lavaba platos, jugaba con sus niñas y hablaba durante horas de automóviles, su otra gran pasión. Joan, por su parte, continuó actuando, pero a menudo dejó su carrera en segundo plano para apoyar la de Paul y criar a los hijos de ambos. Formaban un equipo sólido, aunque como en toda vida real, no todo fueron vino y rosas. A finales de los años 60, cuando Newman ya era una superestrella gracias a películas como La gata sobre el tejado de zinc, El buscavidas o 2 hombres y un destino, la tentación volvió a llamar a su puerta. Durante el rodaje de 2 hombres y un destino, Paul se involucró en una aventura con una periodista de Hollywood llamada Nancy Bacon. Fue una relación clandestina que duró alrededor de 1 año y amenazó con destrozar su matrimonio con Joan. Descubierta la infidelidad, la crisis conyugal fue seria. Hubo dudas, reproches y mucho dolor. Pero contra todo pronóstico, la pareja logró salir adelante. Tras enfrentarse a sus errores, Paul rompió el romance extramatrimonial y, en busca de redención, se refugió en su familia. Él y Joan se llevaron a sus hijas lejos por un tiempo, unas vacaciones para reconstruir la confianza, y al volver decidieron seguir juntos, más unidos que nunca. Joan, con la sabiduría y entereza que la caracterizaban, dijo una vez al respecto: «Ser la señora de Paul Newman tiene su lado bueno y su lado malo. Pero si seguimos juntos es porque lo bueno pesa más». Paul entendió la suerte que tenía de no haber perdido al amor de su vida por su propia imprudencia. Desde entonces hizo todo lo posible por honrar ese compromiso. Cuando le preguntaban cómo lograba mantenerse fiel en medio de tantas tentaciones en Hollywood, él respondía con una sonrisa pícara y una frase que se volvió legendaria: «¿Para qué voy a salir a comerme una hamburguesa fuera si tengo un filete en casa?». Con esa metáfora un poco bromista, dejaba claro que Joan era ese filete exquisito y que ninguna aventura superficial valdría la pena teniendo el amor verdadero esperándolo en casa. Con los años, Paul Newman y Joan Woodward se convirtieron en símbolo de un matrimonio sólido en Hollywood. Permanecieron casados durante 50 años, hasta la muerte de él en 2008, y su complicidad traspasaba la pantalla. Trabajaron juntos en varias ocasiones. Paul incluso dirigió a Joan en películas como Rachel, 1968. Ambos ganaron premios y reconocimientos a lo largo de sus carreras, pero su mayor logro compartido fue la familia que construyeron y el apoyo mutuo en las tormentas que enfrentaron. Así, Newman nunca se consideró a sí mismo un padre ideal. Confesó en más de una ocasión que tuvo hijos simplemente porque era lo que todo el mundo hacía en aquellos tiempos, reconociendo que quizá nunca estuvo realmente preparado para la paternidad. Mientras su carrera despegaba en los años 60 y 70, pasaba largos periodos fuera de casa filmando o compitiendo en carreras de autos, otra de sus pasiones tardías. Llegó a ser un piloto de automovilismo destacado. A los 50 años quedó segundo en Le Mans. Ese tiempo lejos, sumado a cierta reserva emocional típica de Paul, afectó a sus hijos. Susan, la mayor de sus hijas, atravesó una adolescencia rebelde y problemática. Se enamoró de un profesor,
Desarrolló una peligrosa anorexia en su afán por agradar y casi perdió la vida, pero quien cargó con el peso más grande fue Scott, el único hijo varón de Newman, fruto de su primer matrimonio. Scott Newman creció a la sombra de un padre célebre al que adoraba pero también resentía. Era un joven carismático pero inquieto, que desde temprano se sintió incapaz de estar a la altura del apellido que llevaba. En un intento de forjar su propio camino, Scott rechazaba la ayuda de Paul en público, rehusando incluso dinero o favores, aunque en privado anhelaba desesperadamente su aprobación. Se adentró en el mundo del espectáculo y la música, pero sus demonios internos pudieron más. Fracasó en la escuela, encadenó episodios de indisciplina, y pronto cayó en las garras del alcohol y las drogas. Paul trató de ayudarlo, consiguiéndole pequeños papeles como especialista en sus películas y ofreciéndole oportunidades. Pero Scott las desaprovechaba, quizá por orgullo o por la pesada presión de llevar el nombre Newman. El desenlace de esta turbulenta relación padre-hijo fue la tragedia que Paul Newman temió durante años. Una mañana de 1978 llegó la noticia que congeló el corazón de Paul. Scott, con solo 28 años, había muerto por una sobredosis accidental de alcohol y tranquilizantes. Era la llamada que ningún padre quiere recibir. Esa que marca un antes y un después para siempre. Newman quedó devastado. ¿Cómo se sobrevive a la pérdida de un hijo? ¿Cómo no sentirse culpable ante un desenlace tan brutal? Paul, con el alma hecha pedazos, admitió que en cierto modo había estado esperando esa llamada fatídica durante una década, temiendo cada día por la vida de Scott. Y aún así, cuando ocurrió, el dolor y la rabia lo abrumaron. En sus memorias escribió con honestidad desgarradora que al enterarse de la muerte de su hijo sintió, sobre todo, una furia impotente. Furia contra sí mismo por no haber sabido salvarlo y contra el mundo por haber perdido a Scott. Se preguntó una y otra vez en qué había fallado. ¿Habría alguna forma de haberle dicho que no tenía que ser como yo, que no debía hacer cosas de macho y que podía ser él mismo? Reflexionó Newman, culpándose por el ejemplo que quizás sin querer le había dado. Imaginemos a Paul en la soledad de la noche, enfrentando esa pregunta sin respuesta. Sabemos que esa herida nunca sanó del todo. Sin embargo, incluso en medio de su inmenso dolor, Newman decidió hacer algo constructivo. Para honrar la memoria de Scott y evitar que otras familias pasaran por lo mismo, creó el Centro Scott Newman, una fundación dedicada a educar sobre los peligros de las drogas y el alcohol. Fue su forma de canalizar la culpa en esperanza, de convertir la tragedia personal en un bien para otros. Esa empatía y compromiso social se extendieron a otros ámbitos de su vida. A principios de los años 80, Paul tuvo una idea aparentemente sencilla junto a un amigo escritor: vender sus aderezos para ensaladas caseros y donar todas las ganancias a la caridad. Así nació la marca Newman Sound. Lo que inició casi como una broma, usar la cara sonriente de Paul en una botella de salsa, se convirtió en una empresa filantrópica única. Con el tiempo, Newman Sound generó millones de dólares que fueron íntegramente destinados a obras benéficas, desde campamentos de verano para niños con enfermedades graves hasta proyectos educativos y humanitarios en todo el mundo. Cuando ves tu cara en una botella de aderezo para ensaladas, es difícil tomarte demasiado en serio a ti mismo, bromeó en una ocasión, subrayando su filosofía. La fama y el dinero solo valían la pena si podían usarse para hacer el bien y si uno mantenía los pies en la tierra. Es que la humildad de Paul Newman nunca fue una pose. Tras perder a su hijo, se volvió aún más reservado y selectivo con la vida pública. Odiaba el vacío glamour de la celebridad. Apenas firmaba autógrafos, detestaba sentirse como un objeto de exhibición y rara vez asistía a ceremonias de premios. De hecho, tras muchas nominaciones infructuosas, cuando por fin ganó el Oscar al mejor actor en 1987 por El color del dinero, Newman ni siquiera fue a recogerlo en persona. Para entonces, a sus 62 años, valoraba más una noche tranquila con Joan o una tarde en el taller arreglando motores que los aplausos bajo los focos. Seguía actuando, sí, y de manera brillante, pero rehuyó con acento agudo siempre la vanidad. Una anécdota describe su hastío. Estaba cansado de que desconocidos le pidieran que se quitara las gafas oscuras solo para admirar sus famosos ojos azules. En cierta ocasión, una mujer insistente le rogó que se las quitara. Paul, fastidiado,
respondió con un sarcasmo fulminante que dejó a la fan sin palabras. Quítate tú el sostén y estaremos en paz. Aquella reacción, fruto del hastío, reflejaba cuánto le molestaba ser tratado como el hombre de los ojos bonitos, en lugar de como una persona con su derecho a la privacidad. En la intimidad, Newman era un hombre sencillo, casi tímido, que disfrutaba más hablando de motores o cocinando espaguetis para sus amigos que asistiendo a estrenos de cine. Lejos de las cámaras, fue mecánico aficionado, esposo devoto, y aunque él lo dudara, un padre amoroso a su manera. Su refugio siempre fue Joan. Con ella podía bajar la guardia, reírse de sí mismo y envejecer sin miedo. Conforme pasaron las décadas, Paul se convirtió en el patriarca discreto de una gran familia. Sus hijas crecieron, llegaron nietos, y él se aseguró de inculcarles el valor de la modestia y la solidaridad. También siguió alimentando su espíritu competitivo en los circuitos de automovilismo, llegando a participar en carreras incluso pasados los 70 años, algo extraordinario que lo mantenía vivo y vibrante. Paul Newman se despidió del mundo silenciosamente. En 2007 le diagnosticaron cáncer de pulmón, una batalla que decidió librar con la misma discreción con la que vivió tantas cosas. En sus últimos meses se retiró a su hogar en Westport rodeado de Joan, sus hijos y sus seres más queridos. Falleció el 26 de septiembre de 2008, a los 83 años, dejando tras de sí un profundo sentimiento de pérdida, pero también un legado luminoso. Al recorrer la senda de su vida, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Quién fue realmente Paul Newman? ¿Fue la estrella de cine carismática, el piloto audaz, el filántropo generoso, el marido imperfecto pero dedicado, o el padre atormentado por la culpa? Quizá fue todo eso a la vez. Paul Newman fue, ante todo, un ser humano lleno de contrastes, un hombre con fallos y virtudes que conoció de cerca el sabor amargo del remordimiento y la dulzura de la redención. Un hombre que, pese a sus dudas interiores, regaló al mundo actuaciones legendarias y luego dedicó su éxito a ayudar a otros. Tal vez su verdadero legado no se mida solo en las películas inmortales que nos dejó, o en los premios que ganó, sino en las vidas que tocó con su bondad, y en el ejemplo que nos dio al mostrar que incluso las leyendas de ojos azules lloran, aprenden y aman como cualquiera de nosotros. Y es justamente esa mezcla de estrella y hombre corriente lo que mantiene vivo su recuerdo. Porque al ver a Paul Newman en la pantalla, atravesando con la mirada el alma del espectador, sabemos que detrás del mito había un corazón humilde que latía con empatía y honestidad. En el fondo, la historia de Paul Newman nos interpela y nos inspira. Nos muestra que un ser humano puede trascender su propia vulnerabilidad para iluminar el mundo de los demás. ¿No es eso al final lo que hace que una vida sea verdaderamente extraordinaria? Y ahora, después de todo este resumen te preguntas, ¿vale la pena leer la extraordinaria vida de un hombre corriente? Te respondo sin rodeos, sí, absolutamente. Esta no es una autobiografía escrita para brillar. Es una confesión íntima, llena de humanidad, de pasajes crudos, de momentos incómodos y también de belleza. Paul Newman no intenta quedar bien, no decora su historia, se muestra como es. Contradictorio, inseguro, apasionado, vulnerable y generoso. Este libro es una oportunidad única para conocer al hombre detrás del mito, para entender por qué alguien como él, que lo tenía todo, seguía sintiéndose incompleto, para ver cómo la pérdida, la culpa y el amor pueden moldear a una persona hasta el último día de su vida. Si buscas un libro que te entretenga, que te haga reír o llorar, que te deje pensando cuando cierres la última página, este lo tiene todo. Porque no es solo la historia de un actor, es la historia de un hombre buscando redención. Y quizá, cuando termines de leerlo, te mires al espejo y también empieces a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese es el tipo de biografía que no se olvida. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que este resumen les haya sido útil para decidir si esta biografía merece un lugar en su estante. Nuestro objetivo es ayudarle a elegir el libro perfecto. Y si la biografía de Paul Newman, la extraordinaria vida de un hombre corriente, ha despertado su interés, encontrarán el enlace de Amazon para conseguirlo en la descripción. Si adquieren el libro a través de nuestro enlace, nosotros nos llevaremos una pequeña comisión. A ustedes no les supone ningún incremento, pero a nosotros nos ayudan enormemente a seguir trabajando
para traerles los mejores episodios sobre grandes biografías. Suscríbanse, dejen su like, si les gustó, escriban sus comentarios sobre esta historia de vida y sobre todo, díganos cuáles serían las biografías que a ustedes les gustaría que trajéramos al canal. Recuerden que también estamos en Spotify. Nada mejor para alcanzar el éxito que leer y entender a quienes ya lo consiguieron. Gracias por estar ahí, por elegir Bookscanner, biografías en libro, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.